Bueno, el escenario previo a los procesos de paz fue una época muy difícil de intensificación de la violencia y el conflicto armado en el país, en distintas regiones, para hacer alusión a lo que sucedió en la segunda mitad de los años 80. Habría que recordar que se rompieron a mediados de los 80 las treguas firmadas con las FARC, el EPL y el M-19, y eso llevó a que se intensificaran las acciones guerrilleras, además que se coordinaran entre sí. Surgió la Coordinadora Nacional Guerrillera, Simón Bolívar. Hubo acciones regionales mucho más contundentes, conjuntas entre las distintas cuatro guerrillas, FARC, ELN, EPL y M-19. Pero además, paralelamente, hubo una intensificación muy fuerte del fenómeno paramilitar, sucesivas masacres frente a la población cometida por ellos. Hubo también una situación muy grave de terrorismo desencadenado por sectores del narcotráfico en oposición a la extradición. En fin, hubo una serie conjugada de violencias con el conflicto armado, en medio también de una dinámica social intensa, difícil, de ausencia de garantías desde el punto de vista estatal y legal, de una tendencia a criminalizar las protestas sociales. Muchos sin equivocación han hablado de que se vivía una especie de crisis en la crisis, y en medio de la violencia y en lo que se llamó la guerra sucia, se llegó al extremo del asesinato de 4 candidatos presidenciales. Vino, luego de rota la tregua con las FARC, el inicio del genocidio de la Unión Patriótica, pero igualmente de una acción similar contra otras organizaciones de izquierda, liderazgos sociales, comunitarios, etc. En medio de todas estas circunstancias hay un quiebre histórico muy importante, ya como que el país no aguantaba esas circunstancias. El gobierno, incapaz de refrenar este asunto, con crisis y vacíos en el ejercicio de la gobernabilidad, de alguna manera, en medio de la presión ciudadana, de presiones políticas, de reclamaciones de la sociedad civil porque hubiera diálogo con las guerrillas y se superara esta crisis de violencia extendida, es cuando se da una situación muy extraordinaria entre 1989 y 1991. ¿Qué sucede? En resumen, concurre una actitud de diálogo por la paz, exigida por iniciativas como la Comisión de Conciliación, que en ese momento se dio a instancias e iniciativa de la Iglesia Católica, un grupo de expresidentes que obró como facilitador de paz, y iniciativas desde las mismas guerrillas en disposición a negociar, y un viraje producto de estas circunstancias y propuestas y reclamaciones del gobierno, que adoptó una política de paz. Esto llevó a que en 1989 se diera inicialmente diálogo y negociación con el M-19, y luego en 1990, en el contexto de convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, se dieran los procesos de diálogo y negociación con el EPL, el PRT y el Quintín Lame. En estos procesos de paz no tuvieron una visibilización y un reconocimiento justo las víctimas y sus derechos. No obstante, el tema sí fue abordado, pero no al nivel necesario. Recordemos que hay alusiones al tema específico de las víctimas, en particular en los acuerdos del EPL, el PRT y el movimiento Quintín Lame. Coinciden estos 3 textos del acuerdo, que además de tener un capítulo de derechos humanos y VIH, en señalar un programa de reparación a las víctimas del conflicto en las zonas de presencia de estos movimientos. El hecho histórico real es que lamentablemente este programa no se llevó a efecto. Después de la desmovilización, en medio de las comisiones bilaterales que fueron aplicando los acuerdos, la propuesta gubernamental era una propuesta demasiado reducida, prácticamente no de compromiso con hacer un programa, sino algunas acciones muy puntuales. Los voceros de las organizaciones ya en la legalidad, EPL, PRT, Quintín Lame, proponían que hubiera un censo y hubiera un reconocimiento y hubiera un nivel de programa de aplicación con las víctimas, que no fue aceptado por la parte oficial, y eso llevó a que se inaplicara
y de hecho se incumpliera ese aspecto del acuerdo. Además de ello, yo quiero poner de presente el hecho real de que en medio de las negociaciones hubo cierta movilización de las víctimas. Inclusive un hecho muy diciente en Córdoba, delegaciones de desplazados e inclusive algunas comunidades del entorno desplazadas por afectación especialmente de los grupos paramilitares para esa época, se refugiaron en los campamentos de negociación y pidieron que el tema fuera incluido. Eso obró en razón de la propuesta comentada, pero de manera general, hay que ser francos, tanto en el país como en el contexto internacional no se había llegado a estos instrumentos que surgen a mediados de los años 90 a instancias de las Naciones Unidas, que ya son expresos en recomendar derechos para las víctimas en el contexto de la recuperación de la verdad, la justicia frente a las graves violaciones contra ellas y la reparación por los daños sufridos. En esencia, fueron parte activa de todo un proceso político más amplio y social más amplio que dio base a la Asamblea Nacional Constituyente y a la reforma política e institucional más importante del país. Recordemos, en resumen, que el M-19 pactó la paz con una metodología de mesas de consulta ciudadana, mesas de análisis y concertación, y hizo una serie de propuestas importantes en el contexto de su negociación, y la propuesta clave era una reforma de la Constitución, que incluía un referendo para la paz. Sin embargo, esta propuesta de reforma se hundió en el Congreso de la República. Por eso el M-19, a pesar de esa circunstancia, opta por salir a la legalidad, por constituir un hecho de paz, y luego se suma a los estudiantes de la séptima papeleta, a otros sectores políticos, y coincide ya en un movimiento de opinión política y ciudadana y social en pro de la Asamblea Nacional Constituyente. Por eso la virtud del proceso del M-19 es que se consolidó en el escenario de la Constituyente en confluencia con dinámicas políticas y sociales. Pero asimismo es bueno en historia recordar que el EPL fue el movimiento que originariamente propuso la Asamblea Nacional Constituyente desde la tregua de 1984 e insistió permanentemente en esta propuesta, de manera que resultó muy coherente que al darse la convocatoria de la Constituyente por vía de la exigencia de los estudiantes de la séptima papeleta, de lo comentado con respecto a la Alianza Democrática de M-19 y la decisión histórica de la Corte Suprema de Justicia de ir más allá de la decisión gubernamental de introducir algunas reformas posibles en la Constitución para citar una Asamblea Nacional Constituyente, esto dio lugar a que el EPL ingresara de manera definitiva a este contexto constituyente, a lo cual de manera paralela se sumaron la guerrilla indígena con presencia en Cauca y Tolima, el Quintín-Lame, y la milicia y movimiento PRT con presencia en los Montes de María. Estos acuerdos del M-19, el EPL y otras pequeñas guerrillas dejan la enseñanza de que cuando hay voluntad política para una decisión de paz y cuando hay las condiciones, la interlocución desde la parte oficial, desde otros sectores de la sociedad civil, del mundo político y de la institucionalidad, pueden darse pasos decisivos hacia la paz. Yo creo que una lección fue la concertación, el deseo desde el Estado, desde el gobierno y desde las guerrillas por encontrar un punto de solución apelando a una acción con el conjunto de la sociedad, porque eso fue la Asamblea Nacional Constituyente y eso tuvo como resultante la Constitución Política de 1991. Yo me atrevo a decir que el M-19, el EPL y otras pequeñas guerrillas fueron coautores de la Constitución del 91, como lo fue una gama de partidos políticos, como lo fueron también otros sectores sociales, en un esfuerzo nacional por concertar la paz. Lástima que en ese escenario históricamente
por condiciones de sus mismos proyectos y las circunstancias que se daban del conflicto, no se logra la inclusión de las FARC y el ELN, que habría permitido un ciclo completo de cierre del conflicto armado que se prolonga con estas otras guerrillas. Por eso es la primera lección. De fondo, el proceso de paz se acompaña con acuerdo nacional, concertación, diálogo, etc. Una segunda lección que deja es que hay un tránsito de la insurgencia hacia la vida política que en general logra darse. El surgimiento en su momento de la Alianza Democrática de M19, posteriormente la inclusión de muchos de los sectores procedentes de estos procesos de paz en proyectos como el Polo Democrático, en varios movimientos regionales del orden político, en distintas organizaciones sociales, en nutrir el movimiento de paz y el mismo movimiento de derechos humanos, el constituir organizaciones no gubernamentales y otra serie de experiencias positivas y constructivas de participación es otra lección. Es decir, desde la insurgencia, allí donde hay un proceso de paz que se logre dar y logre acceder de manera positiva a la vida política y social en la legalidad, van a surgir sujetos políticos, sujetos sociales que van a ser un actor diferente. Si bien de manera general se cumplieron los acuerdos pactados, hubo algunos asuntos que no se cumplieron de manera total o que no se cumplieron. Ya hacíamos referencia a el no cumplimiento de un compromiso con un programa de las víctimas, pero que también hay que decir, las garantías no fueron suficientemente cumplidas. El Estado no copó esos espacios, esas regiones, no se logró garantizar condiciones de seguridad a la población desmovilizada. Hubo alrededor de unas 1000 víctimas de estas varias guerrillas desmovilizadas que accedieron a través de proyectos políticos a la paz en atentados desde diversos lados, no solamente desde el paramilitarismo, también de las mismas guerrillas, especialmente las FARC, y de algunos sectores, agentes estatales en medio de derechos humanos o posteriormente de grupos paramilitares. En términos de seguridad, de garantías, también hay un déficit notorio a señalar, no obstante algunos programas de protección y no obstante algunos esfuerzos por tratar estas situaciones no fueron suficientes. Y finalmente, desde luego también está la lección de los programas de reintegración a la vida política y social, en donde hay unas aportaciones a recoger, pero también hay unas deficiencias. Por ejemplo, el acceder a la vida política de estos nuevos movimientos que surgieron desde la insurgencia ya en la legalidad mediante el Pacto de Paz, el nivel de garantías políticas y lo que de alguna manera significó, por ejemplo, las circunscripciones especiales de paz que se plantearon y no se lograron, pero por vía de los decretos y por vía también de los transitorios de la Constitución, lo que fueron las favorabilidades políticas fueron importantes pero insuficientes. Esto debe tener un compromiso más de mediano plazo. Por ejemplo, la reincorporación socioeconómica tiene valores, tiene resultados, pero tiene también grandes deficiencias en términos, por ejemplo, de los proyectos productivos, de la empleabilidad y de la inclusión social y sobre todo del impacto hacia el conjunto de comunidades receptoras, hacia los pobres históricos y hacia la población de los procesos de reintegración. Ahí quedan unos déficits bastante notorios.